de los costos a los estudiantes y sus familias. Es decir, como primer punto, y aquí cierro este primer apartado, hemos mutado de sistemas de financiamiento fundamentalmente públicos a procesos de privatización crecientes que han transformado radicalmente las formas en que los jóvenes acceden a la educación superior. Y esto es un quiebre estructural muy importante que en las últimas 2 décadas ha simbrado las formas como se sostiene la educación superior en el mundo y en los países de América Latina, y por lo tanto tiene implicaciones en la forma como los jóvenes acceden a la educación superior. Sin embargo, paso al segundo punto. Si bien esta es una situación, asistimos a un proceso de mutación, el Estado se sigue considerando, y hay un consenso mundial, se sigue considerando como el garante de la provisión de los servicios de educación superior. Pese a estos procesos de privatización creciente a nivel mundial, la inversión pública en educación superior resulta fundamental para el desarrollo de las sociedades, sobre todo si se desea ampliar oportunidades para crecientes grupos de la población. En ello coinciden muy diversos actores en el mundo. Entre las conclusiones de una reunión celebrada hace 7 años en Barcelona, España, organizada por la Global University Network for Innovation, GUNI por sus siglas, fue en el año 2005, fue subrayado, y estuvieron gobiernos, rectores de universidades, estudiantes, organizaciones diversas, fue subrayado como principio para la formulación de políticas públicas de los países la naturaleza de bien público y de derecho humano de la educación superior, así como la necesidad de frenar la tendencia mercantilista de la educación con fines de lucro. La reivindicación del papel del Estado en el sostenimiento de la educación superior se hizo manifiesta más recientemente en la declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe en 2008. Cito textualmente la conclusión que hubo en la conferencia regional previa a la conferencia mundial que se celebró en París en 2009. Se dijo: la educación superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de educación superior públicas y que éstas respondan con una gestión transparente. La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio ni por la lógica del mercado. Fin de la cita. Es decir, en 2008 todos los gobiernos y las instituciones de educación superior, las comunidades académicas, los estudiantes, reiteraron el papel fundamental de los estados nacionales con el sostenimiento de los sistemas de educación superior y rechazaron los procesos de mercantilización que estaban emergiendo y se estaban desarrollando en la región. De este modo, nuevamente se voltea la mirada al Estado, en su papel de rector de la educación y proveedor de recursos para la prestación del servicio público en beneficio de la sociedad, papel al que no puede renunciarse, no obstante el avance de la lógica del mercado en diversos sectores de la sociedad. Incluso organismos como la OCDE y el propio Banco Mundial reconocen que el desarrollo logrado en los sistemas de educación superior de muchos países ha estado sustentado en el apoyo estatal. La inversión privada no debiera, pues, ser sustitutiva de la pública, sino complementaria. Hoy escuchamos que voceros internacionales, otrora impulsores a ultranza de la privatización de la educación, recomiendan mesura a gobiernos que se habrían excedido en el impulso a la mercantilización y privatización de sus sistemas educativos, como lo hemos visto en algunos países. Sin embargo, aunque esto se reconozca, el financiamiento de un sistema de educación superior en expansión, que cada vez cuesta más y que se da en coyunturas de crisis económicas que hoy está viviendo el mundo global,
Es un reto para cualquier Estado nacional y para cualquier gobierno. Veamos lo que hoy está viviendo Europa, como antes lo vivimos en los países latinoamericanos, ya que los recursos siempre resultan escasos ante las crecientes necesidades que se deben atender. La inversión que se destina a la educación superior compite con otras necesidades educativas, con otros niveles y tipos educativos. Lo que se invierte en educación superior compite con la inversión en educación inicial, educación básica, educación media superior y educación para adultos. Se requieren también recursos de inversiones crecientes en otros sectores, como salud, vivienda, infraestructura, desarrollo social, etc. Una decisión de política pública es cuánto invertir y cuál será el destino del gasto público. La crisis de 2008, la actual crisis de las economías ligadas al euro y la amenaza constante de una crisis mundial en la economía globalizada en el marco de toda política, es el marco de toda política de finanzas públicas de los países y dentro de ella de gasto público, incluido el gasto educativo. Y este es el gran desafío. Es decir, creo que hay un consenso mundial en los organismos internacionales, particularmente en el marco de la UNESCO, de que los estados tienen que invertir en educación, pero este consenso se da ahorita en el marco de la crisis económica global, en donde existen crisis en las finanzas de los estados nacionales, y este es el gran desafío que tenemos por delante. Pasemos entonces en este enorme dilema en donde los gobiernos tienen la obligación de sostener e impulsar a sus sistemas públicos de educación superior. Pasemos a echar una mirada a lo que sucede en nuestro país. Adelante, por favor. Adelante. Tras un periodo, vamos a ver, México no ha sido la excepción a estas tendencias, pero ha tenido, como todos los países, características propias. Mientras que en 1981, que es la primera barra, y luego nos saltamos a partir del 2000, es anual hasta la última barra, por eso se ve un fuerte salto. La primera barra se refiere al ciclo 1980-1981, y esto se refiere a la participación porcentual de la matrícula escolarizada, está tomado del quinto informe de gobierno, de sus anexos, la matrícula escolarizada de educación superior por régimen público y privado. La azul es el porcentaje de la matrícula pública y la roja es el porcentaje de la matrícula privada. Aquí se puede observar que mientras en 1981 el 84% de la matrícula de educación superior era pública y el 16% privada, para 2003 la primera disminuyó al 67% y la segunda alcanzó el 33%, manteniéndose estable esta proporción en la última década. Vista la dinámica de crecimiento de la matrícula, la educación superior privada creció de 1981 a 2003 en casi 400%, mientras que la pública creció en menos de 100%, es decir, en 90%. Es a partir de 2003 cuando el ritmo expansivo del sector privado disminuye drásticamente y se sitúa por debajo del público. De 2003 a 2011, la dinámica de crecimiento público-privado se ha revertido. Ha crecido más aprisa la matrícula pública, lo ha hecho en 45%, y la privada ha crecido en 32% en esto de 2003 a 2011. Esto plantea nuevos retos de sostenibilidad de la expansión futura del sistema de educación superior. Es decir, esto que tan fácilmente se dice, se ha privatizado la educación superior. No, vivimos hasta 2003 un proceso de expansión acelerada de la educación superior y por ende del financiamiento privado en educación superior. Pero a partir de 2003 ha habido un estancamiento en la participación relativa de la matrícula y del financiamiento asociado a ella, público-privado, y a partir de 2003 ha habido un mayor crecimiento de la matrícula pública sobre la privada. Y las previsiones que se hacen a futuro están señalando todas las corridas que se han hecho, los escenarios que se han construido, arrojan para la próxima década, como vamos a ver más adelante,
que el sistema público va a recibir mayores presiones, muchas más presiones que el sistema privado en su crecimiento, y esto implica unas presiones muy fuertes para el financiamiento público en los siguientes años. Como desde hace ya varios años se ha apuntado, el seguimiento de las tendencias de ampliación y diversificación del sistema de educación superior en nuestro país hace ver poco viable la expansión futura del sistema sustentado en el sector privado. No obstante el gran crecimiento que han experimentado los establecimientos particulares de educación superior, la mayoría de ellos de muy reducido tamaño. Al parecer, el segmento privado, que es altamente heterogéneo y congrega desde las universidades de élite con gran prestigio académico a nivel nacional y regional, considera redes universitarias emergentes en proceso de expansión y consolidación e instituciones de absorción de la demanda con fines de lucro, ha llegado a un punto máximo en su dinámica de crecimiento, sobre todo en el nivel de licenciatura. Muy probablemente debido a las restricciones económicas de amplios sectores de la población para sufragar los costos de su educación. La profunda inequidad en la distribución del ingreso y la creciente incorporación de jóvenes de escasos recursos al sistema educativo en los niveles de educación media superior y superior deposita en el sistema público la opción fundamental para la ampliación de las oportunidades educativas. Vemos la siguiente, por favor. La evolución de los dos últimos ciclos escolares, 2011 y 2012, es reflejo de lo anterior. Se estima que las IES particulares, en los dos últimos ciclos, esta gráfica es desde el 2001, la cifra azul es el número de nuevos estudiantes matriculados en el sistema público, y la gráfica, en rojo están anualmente los nuevos estudiantes matriculados en el sistema escolarizado del régimen particular. Pero si vemos los dos últimos ciclos escolares, se estiman que en el sistema particular se hayan incrementado en 75,000 estudiantes, mientras en el sistema público lo hayan hecho en 220,000 estudiantes. Si bien se estima que en el actual ciclo escolar, nuevamente la matrícula particular vaya a observar un repunte. La siguiente, por favor. Tras un periodo de continua expansión de las instituciones particulares de la década anterior, su ritmo de crecimiento en los 4 últimos años, como decíamos anteriormente, es inferior a la de las instituciones públicas. Aquí vemos las tasas de crecimiento anual en azul de las públicas, y vemos a principios de la década de los 2000, el sistema particular crecía por arriba de las públicas, y a partir de 2008, el ciclo escolar 2008-2009, el sistema público ha crecido por arriba de las privadas. Al ver esta situación y el hecho de que en este sexenio se haya creado más de un centenar de instituciones públicas, es lo que en el México de hoy ha centrado el debate en el financiamiento público, es decir, en el compromiso que tiene el Estado con el sostenimiento de la educación superior pública y con los jóvenes para ofrecerles oportunidades de cursar sus estudios en instituciones públicas. La siguiente. Para estimar el esfuerzo futuro que se requiere realizar en materia de financiamiento, el indicador de cobertura de la educación superior, del cual aquí Manuel Gil seguramente sus comentarios van a versar sobre esto, porque es uno de los especialistas y que le gusta debatir sobre el tema de la cobertura, el indicador de cobertura y los escenarios deseables para los próximos 10 años resulta altamente ilustrativo. Hoy tenemos una tasa de cobertura, considerando la matrícula escolarizada y no escolarizada de educación superior, sin considerar los alumnos de posgrado, una tasa de cobertura que ronda el 33%. La NUYES ha propuesto alcanzar, y así se los propuso las semanas anteriores a los candidatos a la presidencia, ha propuesto alcanzar para los siguientes 10 años, es decir, para el ciclo escolar 2021-2022, una tasa bruta de cobertura del 60%, lo cual implica, de acuerdo con las estimaciones de población de CONAPO, o sea, considerando el grupo de edad 19-23 años para hacer los cálculos de cobertura. Ustedes recuerdan que la tasa bruta de cobertura es el grupo de edad, es la matrícula
considerada en el numerador, el número de estudiantes de técnico superior universitario y licenciatura, escolarizada y no escolarizada, entre el número de jóvenes entre 19 y 23 años, de acuerdo a las estimaciones de CONAP. De acuerdo con estas estimaciones, se tendría que pasar de los 3.270.000 estudiantes que se tienen actualmente, se tendría que pasar para 10 años a 5.840.000 estudiantes. Esto es 2.570.000 estudiantes más en 10 años. O sea, tenemos que incorporar 257.000 estudiantes anualmente, de los cuales se estima que alrededor de 177.000, 180.000 estudiantes estarían en el régimen público. El costo estimado adicional anual para incorporar a estos 180.000 estudiantes sería del orden de 10.000 millones de pesos. O sea, además del recurso que se invierte actualmente en educación superior, más adelante voy a señalar en las cifras, requerimos de 10.000 millones de pesos adicionales, esto sin considerar el gasto para la construcción de nuevas universidades o para la ampliación de las universidades actualmente existentes, construcción de nuevos campus, etc. 10.000 millones de pesos anuales. Es la estimación que se ha hecho junto con el subsecretario de Educación Superior, estimaciones que hemos hecho también en la NUYES. También se han hecho estimaciones que se requeriría de contratar alrededor de 10.000 profesores de tiempo completo al año. Se requeriría de un sistema de becas para incorporar a los jóvenes de los primeros 4 deciles de una magnitud que todavía no se estima mucho, pero que es muy grande. Es decir, el actual sistema de becas para educación media superior y educación superior tendría que crecer muchísimo. Es decir, los recursos que se requieren simplemente para la expansión propuesta de la matrícula requiere muchísimos recursos, alrededor de 10.000 millones de pesos anuales, ¿sí? 100.000 millones de pesos en 10 años. ¿Qué compromisos establecieron los candidatos? Bueno, 2 establecieron cifras, ¿sí? Peña Nieto dijo que se comprometía a que en su sexenio se incorporaran 1,5 millones de estudiantes. No hizo precisiones si era también en posgrado o no era en posgrado. La candidata del PAN también se comprometió a la misma cifra de incorporar 1,5 millones de estudiantes. López Obrador dijo, bueno, todos los que soliciten tendrán ingreso a educación superior. Es decir, sí hubo al menos declarativamente, y así está sentado, compromisos por una expansión importante en materia en educación superior, y lo cual implica una ampliación importante de cobertura. En este contexto, o sea, considerando a partir de estos escenarios de ampliación, presentaré por último algunos de los problemas y de las propuestas que se están planteando en materia de financiamiento. Algunos problemas que han sido añejos, los rectores continuamente lo han planteado, se han elaborado documentos, sobre todo en los últimos 10 años, que han sido presentados a la primera Convención Nacional Hacendaria en el año 2004, se han presentado a los legisladores en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se han presentado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a los candidatos a la presidencia. Algunas de ellas vamos a ver que han sido retomados en el actual programa sectorial educativo, pero ¿cuáles son algunos, no son todos, algunos de los señalamientos problemáticos más importantes que han hecho sobre todo los rectores de las universidades públicas? La siguiente, por favor. Algunos de los problemas. Primero, se señala que las metas de financiamiento público para la investigación a las instituciones de educación superior sistemáticamente se incumplen por los poderes ejecutivo y legislativo federal. Es decir, aquí hay una meta, el artículo 25 de la Ley General de Educación Superior, es esto que ustedes deben saber muy bien, que establece que el Estado destinará a la educación pública, o sea, federación, estados y municipios, el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto.
del cual el 1% se destinará a investigación a las instituciones de educación superior. Así está ahorita el artículo. Bueno, pues este 8% no se cumple. ¿Cuánto destina actualmente el Estado a educación superior? Pues destina el gasto público es el 5%. Federal, 4%, estatal, 1%. Si consideramos el gasto nacional, incluyendo al privado, es del 6.2%, 6.1, 6.2%. O sea, ni siquiera considerando el gasto privado se llega al 8% que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación. Entonces, ahí hay un incumplimiento de la legislación. Entonces, se incumple año con año, entonces, incluso ya el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otros actores ya metieron una demanda porque no se cumple por parte del Ejecutivo, quien resulte responsable, no se está cumpliendo la legislación. El artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que se debe destinar el 1%, ahí no es por parte del Estado, sino con inversión nacional en ciencia y tecnología, se debe destinar el 1%, no se destina el 1%. Simplemente, tan solo el gasto federal en ciencia y tecnología equivale para este año al 0.39% del PIB. Ha rondado históricamente, no ha pasado del 0.4% del PIB. O sea, considerando también el gasto en innovación y desarrollo experimental, incluyendo el gasto privado, no ha llegado al 0.5% del Producto Interno Bruto. O sea, también hay un incumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología. Si se considera, haciendo las cuentas más recientes, lo que, de acuerdo a este artículo 25, que se debe destinar el 1% a investigación en instituciones de educación superior, se está destinando el 0.25%. O sea, lo que establecen las leyes no se cumple. Entonces, este es un señalamiento continuo que se hacen desde las universidades públicas. Segundo, el marco, la siguiente, por favor. La siguiente, sí, ya se durmió la que pasa las diapositivas. Estaba reflexionando en tantas cifras. El marco jurídico vigente que establece los criterios para asignar el financiamiento público y la corresponsabilidad que compete a cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, federación, estados y municipios, resulta obsoleto e impreciso. ¿Qué norma el financiamiento de la educación superior? Una ley que se llama Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de fines de los 80. Entonces ya es obsoleta. Entonces hay que modificarlo. O sea, se ha dicho, señores, esto ya no rebasó la realidad. No hay corresponsabilidad entre federación y gobiernos estatales. Esa es la queja principal de los rectores de las universidades públicas. O sea, ¿qué obliga a un gobernador a que aporte recursos a su universidad? Se queda rezagada respecto de la federación, o al contrario, su gobernador aporta más a la universidad y se rezaga a la federación, y dicen, bueno, ¿cómo vamos a ir a la par financiando las universidades? Tercero, el financiamiento público en la educación superior está sujeto, la siguiente. El financiamiento público en la educación superior está sujeto a las coyunturas políticas y económicas, lo que limita y trastorna la planeación de las instituciones educativas y de investigación científica y desarrollo tecnológico. ¿Sí? Y aquí es lo que año con año tienen que estar haciendo las universidades y la NUYES como conjunto, estar tocando puertas a donde haya que tocarlos, con los gobernadores, con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Hacienda y con la Cámara de Diputados. Entonces llega el presupuesto de egresos y trae recortes. Entonces hay que ir a la Cámara de Diputados para que consideren aquellos proyectos y partidas que fueron recortadas por Oficialía Mayor de la CEP o por la Secretaría de Hacienda, para que se subsanen o para que se incrementen algunos de los programas que venían insuficientemente considerados, y cada año se tienen que hacer negociaciones que resultan muy desgastantes para las universidades. Simplemente en 10 años se lograron incrementos de alrededor de 64,000 millones de pesos como resultado del cabildeo presupuestal que realizaron las universidades. Digo, qué bueno que se obtuvieron los recursos, pero qué malo que
otros 10 años se tengan que estar tocando puertas para obtener recursos y medio funcionar o sacar los proyectos que están comprometidos en los planes de desarrollo. La siguiente, los criterios que rigen, ¿en cuál estamos? Los montos, yo creo que el anterior. No, ahí, no, la siguiente, los montos. Los montos de recursos públicos asignados en los presupuestos anuales para la mayor parte de las instituciones, y no es que para todas, resultan insuficientes para apoyar la operación y expansión de las instituciones públicas de educación superior con estándares de calidad. Actualmente se manejan cifras. ¿De qué tamaño es el presupuesto para las instituciones públicas de educación superior? Bueno, que aquí está. La bolsa es de 127,000 millones de pesos. Eso es. Aquí está todo el recurso que va para la UAM, para la UNAM, para todas sus funciones, para las prepas, para superior, para posgrado, para investigación, para cultura, para el poli, aquí está hasta el canal 11, o sea, aunque sea otra unidad, pero también el canal 11, bueno, es del Politécnico, y todos los demás fondos asociados, COFA, que es de actividades de apoyo, para inversión, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación superior, menos algo que no está aquí considerado, que es el dinero que va para las normales, porque el dinero que va para las normales, aunque sea educación superior, va por otro ramo, que se llama el ramo 33, que está federalizado, y que es el ramo que se aporta a los estados, que habría que sumárselo, pero esto es lo que va para instituciones públicas de educación superior sin considerar las escuelas normales. Y es de la federación, y los estados aportaron en 2011, está en internet, hay un cuestionario educativo estatal, reporta que el año pasado, todavía no sube este año cuánto se le autorizó, 27,000 millones de pesos, lo que da un total de alrededor de 156,000 millones de pesos, sería el monto que se asigna a las instituciones de educación superior, y eso equivale al 1.02% del PIB estimado para este año, que es de alrededor de 15 billones de pesos. Entonces, estamos cuando se habla de que si el 1% del PIB, ¿cuánto destinamos a las instituciones públicas de educación superior? El 1% del PIB. ¿Y cuánto destinan las privadas? No sabemos con exactitud, pero podemos estimar que estarían aportando como el 0.3% del PIB las privadas, y es el dato que se reporta a la OCDE para las estadísticas que se reportan. Considerando solamente el gasto federal en educación superior, en este sexenio es algo importante, porque muchos dicen, es que se ha recortado el presupuesto, ha disminuido año con año en este gobierno el presupuesto. En términos reales ha aumentado en 33%, aplicando los deflactores del INEGI, ha aumentado en 33%. Entonces, y es cuando las autoridades de la SEP dicen, no, pues sí ha aumentado, pues sí ha aumentado. O sea, hay que reconocer que a diferencia de sexenios anteriores, o sea, y sobre todo del anterior, en donde sí hubo algunos años donde hubo un decrecimiento real, en estos 6 años ha habido un crecimiento sostenido, o sea, con variaciones año con año, algunos años sí ha caído, el proyecto de presupuesto ha tenido caídas, pero la Cámara de Diputados ha enmendado la plana, o sea, ha nivelado el presupuesto, pero sí ha habido un crecimiento del 33% en el gasto de educación superior, o sea, las funciones de educación superior, de 2006 al presupuesto aprobado 2012, pero hay que ver y cuánto ha crecido la matrícula pública en educación superior, pues parece mágico. Yo hace 3 días hice la cuenta y aumentó la matrícula pública, sin considerar educación normal, el 33%. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tablas. O sea, sí creció el presupuesto, pero el sistema, con este indicador, creció a la misma velocidad. ¿Qué tenemos? Un saldo de 0. O sea que el presupuesto federal en educación superior por alumno se ha mantenido en el mismo valor. Entonces ahí tenemos un desafío importante. La siguiente, por favor.
Los criterios que rigen la asignación del financiamiento no favorecen el establecimiento de sinergias y el alcance de objetivos comunes, no reflejan las necesidades de desarrollo académico y desempeño institucional. Las políticas de financiamiento, ciencia y tecnología aplicadas no siempre operan articuladas en función de criterios complementarios que favorezcan un desarrollo sectorial, regional y nacional más sólido. La siguiente, por favor. Los fondos de financiamiento extraordinario se han convertido en los últimos años en una importante fuente de financiamiento de las instituciones, es evidente. O sea, si no hubiera habido fondos extraordinarios a partir del primer fondo que fue en 1991 el FOMES, y luego vinieron los PIFIs y luego todos los fondos que se negociaron en la Cámara de Diputados para ampliación de matrícula, para mejoramiento de calidad, y ahora hay fondos para tecnológicos, para politécnicas, para interculturales, pero son fondos de concurso y son fondos frescos que permiten a las universidades hacer cosas nuevas, pero han traído una serie de efectos, ¿sí?, que han tornado compleja su administración, han propiciado incertidumbre en su asignación, porque un año se dan y el otro año vienen en cero, y hay que estar pidiendo que vengan los fondos, pero también han traído aparejados lo que Eduardo Ibarra pues ha escrito mucho, ha analizado mucho, problemas de gestión, pues que no van aparejados a las lógicas académicas, no va a aparejar a la lógica del desarrollo académico de las universidades, o sea, procesos de burocratización, y no nada más en las universidades, sino problemas de gestión en las propias agencias que administran los recursos. O sea, tenemos ya un problema de gestión de todos los programas que se desprenden de las bolsas de financiamiento, bastante problemas muy complejos que tienen que ser, que han sido ya identificados, pero que hay que seguir avanzando hacia su resolución. Resulta necesario avanzar hacia el manejo de los fondos con visión estratégica, lo que implica una mejor articulación para mejorar su eficacia y sus impactos en el desarrollo de la educación, además de simplificar su administración y que ya no nos pasemos llenando formatos, haciendo programas, haciendo evaluaciones, recibiendo a los auditores, auditorías de contables, auditorías de desempeño, en un proceso sin fin que complejiza mucho esta administración. La siguiente, por favor. Paso al punto de, y con esto cierro, de qué se está proponiendo, qué propuestas se formulan desde las instituciones públicas. Desde la última década, las instituciones públicas han formulado en el seno de la NUYES distintas propuestas, han establecido criterios para el financiamiento, algunos de los cuales han sido retomados en los documentos oficiales, de manera particular en el programa sectorial de educación de la actual administración, están retomados estos, que fueron propuestas de la NUYES de hace 6 años, conformar un nuevo modelo de financiamiento, con esquemas de asignación objetivos y transparentes, incrementar el financiamiento federal a las instituciones públicas. La siguiente, por favor. Avanzar hacia la formulación de instrumentos de una política de Estado para el financiamiento que otorgue los criterios que hace 6 años formulamos, certeza en el quehacer de estas instituciones, reconozca la diversidad y los criterios que están en el siguiente para contrarrestar el carácter inercial y no equitativo de los modelos de asignación del subsidio, con los criterios de suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional y a la buena calidad. El siguiente, por favor. Establecer medidas para evitar el ensanchamiento de brechas entre las instituciones. Esto que, bueno, los rectores dicen por qué una universidad se le da un subsidio equivalente a 70,000 pesos por alumno y a otra se le da por 13,000 pesos por alumno, porque a una universidad el Estado le da el 13% de su subsidio y a otra universidad le da el 60% del mismo. En fin, hay grandes inequidades. Y establecer acuerdos con los gobiernos estatales cuyo financiamiento a sus universidades está en términos porcentuales por debajo de la media nacional. La siguiente. Bueno, estas propuestas ya fueron retomadas, se han seguido discutiendo, algunas avanzaron, otras no, pero lo importante es que a 6 años de diferencia de estos planteamientos hechos suyos por el gobierno,
Las instituciones públicas, si bien reconocen avances, siguen insistiendo que falta mucho por avanzar. Y en días pasados, bueno, se elaboró recientemente un documento que ustedes lo pueden bajar de internet, el portal de la NUYES, se llama Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior, donde se plantean 10 ejes estratégicos. Uno de ellos es el de financiamiento, y que fue el primero que se le presentó a los candidatos a la República, a la presidencia de la República, y es inclusión con responsabilidad social y una nueva generación de políticas, porque la idea en la elaboración de este documento, del cual Manuel Gil forma parte del equipo académico que participó en la elaboración de este documento, precisamente es la inclusión de los jóvenes en la educación superior con responsabilidad social. Y el financiamiento es el mecanismo, o sea, el Estado mexicano tiene que hacer, y no solamente el gobierno federal, o sea, el Congreso, el Ejecutivo Federal, pero también los gobiernos de los estados y los diferentes actores sociales tienen que hacer un gran pacto nacional por la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, para posicionar a la educación superior en un lugar estratégico de la agenda de la próxima administración, pero no para 6 años, sino con visión de largo plazo. O sea, ya no se pueden estar inventando las cosas excepcionalmente, sino se requiere hacer del conocimiento, la ciencia, la cultura, la educación, la prioridad de cualquier gobierno. Entonces, esto es lo que se les ha estado presentando a los candidatos. Han dicho que sí, y que va a ser, y que lo van a tomar en cuenta, y que va a ser una prioridad, y que los jóvenes van a ser la prioridad de sus administraciones. Esperamos que sí. Y el financiamiento se constituye en una herramienta fundamental. Coloquialmente se les dijo a alguno de los candidatos, dijo, bueno, amor que no se refleja en el bolsillo, pues no es amor, ¿no? Se puede decir, sí, apoyamos, pero si no hay un compromiso que se refleje en programas de gobierno para el fortalecimiento y la ampliación de oportunidades y la ampliación de la cobertura en educación superior, pues eso se queda en declaraciones y en buenos deseos. Entonces, en las propuestas recientes, y cierro con esto, la siguiente, por favor, no se me duerma, por favor, y ya vamos a terminar. ¿Qué se propone? Y esto ya se presentó el año pasado, hace 10 meses, se presentó a la Cámara de Diputados ya un documento muy amplio, y ya se subió una iniciativa de ley para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, donde del 1% del PIB que tenemos pasemos al 1.5% del PIB, pero no nada más decir, pues cambiamos, si lo que no se cumple ahora ya está señalado, no se cumple, se modifique. No, se trata de que se realice un cambio, pero con una modificación, el establecimiento de una presupuestación plurianual que evite este cabildeo anual, en donde los rectores y las universidades estén año con año gestionando recursos, sino que se establezca un modelo. Ya tenemos una modelación a 6 años, hasta el 2018, de cómo podría crecer el presupuesto, y una primera asignación entre los diferentes subsistemas institucionales que se ha presentado a los diputados, y es una propuesta además de las reformas a la ley para la coordinación de la educación superior, y ya está presentada la iniciativa en la Cámara de Diputados. La siguiente, por favor. Otro problema fundamental, sobre todo para las universidades públicas de los estados, es la resolución de una vez por todas de los problemas estructurales de orden financiero que vienen acarreando año con año. El problema de las pensiones y jubilaciones del personal académico, como el problema de las pensiones que tienen otros organismos, como son PEMES, como son los gobiernos estatales y municipales, como son otras instancias públicas, es uno de los principales problemas que aquejan, o sea, que enfrentan las finanzas públicas de este país. Entonces, se está proponiendo que a más tardar en 2018 se resuelva de manera definitiva, y ya no vivamos los problemas año con año de un buen número de universidades públicas estatales. Que se redefina toda la estrategia, como se está manejando, están manejando los programas y fondos de financiamiento extraordinario. La siguiente, por favor.
por supuesto con transparencia, pero también que se cambie la forma de gestión de todos estos procesos que tienen que ver con la evaluación, la fiscalización sobre programas y fondos de financiamiento, y que se articulen a la planeación que cada universidad está realizando con el propósito de transparentar su ejercicio, simplificar y desburocratizar los procesos de gestión y rendición de cuentas de las instituciones. En síntesis, la siguiente por favor, en síntesis, síntesis y con esto termino. El actual modelo de determinación y asignación del presupuesto es obsoleto. La transición hacia fondos competitivos, no obstante que haya tenido impactos en la mejora de indicadores de calidad y ampliación de oferta, no ha resuelto los problemas de fondo del financiamiento. Los ordenamientos legales en materia de financiamiento y coordinación requieren de reformas importantes. Los gobiernos de los estados, tienen que corresponsabilizarse más con sus instituciones educativas. Las políticas de competencia por recursos han generado efectos tensionantes de la vida académica, como la excesiva carga burocrática, y algo tenemos que hacer de una vez por todas. Lo veía ahorita con Eduardo, no podemos seguir ya metidos a esas presiones de evaluación de la misma forma como hemos estado sometidos en los últimos 20 años. Los cambios jurídicos tienen que ir acompañados de cambios en la estrategia de gestión de la política educativa de nivel superior. Son insostenibles los procesos anuales de cabildeo anual que realizan los rectores. Se necesitan presupuestos plurianuales. Los candidatos, los 4, dijeron que sí, que se comprometen a impulsar presupuestos plurianuales para la siguiente administración, y esto pasa por el Congreso, habrá que trabajar con la siguiente legislatura. Se necesita revisar y modificar el actual marco de programación presupuestal para, sin desmedro de la transparencia y la rendición de cuentas, a la que las universidades están obligadas,